Este es el primer caso de los productos de potencias de tangentes y secantes. La forma de la integral es integral de la tangente elevada a la potencia m de x por la secante elevada a la potencia n de x de x. El primer caso nos dice que si n es par, entonces debo utilizar la identidad secante al cuadrado de x es igual a 1 más la tangente al cuadrado de x. Vamos a tomar en cuenta que este primer caso depende de la potencia de la secante. Me tengo que fijar en la potencia de la secante. Si la potencia de la secante es par, entonces voy a utilizar esta identidad. Vamos a ver un ejemplo. Nos dice, integral de la secante a la sexta potencia de x por la tangente a la octava potencia de x con respecto a x. Vamos a revisar el exponente de la secante. El exponente de la secante es 6. 6 es un número par. Entonces voy a poder utilizar esta identidad. Esta expresión, esta integral, se puede representar de la siguiente manera. Se puede representar como la secante al cuadrado de x por la secante al cuadrado de x elevado al cuadrado. Recordemos algunas leyes de los exponentes. La primera es cuando tenemos una potencia de potencia. Cuando tiene una potencia de potencia, los exponentes se multiplican. Entonces aquí tendríamos 2 por 2, 4. Tendríamos una secante a la cuarta potencia de x. Y luego recordemos otra ley de los exponentes que nos dice que si tenemos la misma base y esos términos se están multiplicando, entonces los exponentes se suman. Si aquí ya tenía 4 al momento de elevarlo al cuadrado y lo multiplico por la secante cuadrada de x, pues tendríamos secante a la sexta potencia de x. Y no estamos alterando nuestra integral, solamente la estamos representando de otra manera donde voy a poder utilizar esta identidad. Bueno, el término de tangente a la octava potencia de x se queda igual. Ahora, en este espacio es donde voy a sustituir mi identidad, de tal manera que voy a tener 1 más la tangente al cuadrado de x. Fíjense. Esta parte es la que estoy sustituyendo. Entonces, secante al cuadrado de x la dejo igual. En lugar de secante cuadrada de x voy a poner la identidad, que es 1 más la tangente al cuadrado de x, elevada al cuadrado porque esta secante al cuadrado de x está elevada al cuadrado y tengo que conservar ese valor. Y se multiplica todavía por la tangente a la octava potencia de x de x. Ahora, esta expresión que tiene aquí, sombreada, es un binomio al cuadrado, el cual tenemos que desarrollar. Y nos va a quedar así. La secante al cuadrado de x se queda igual. Aquí es donde desarrollamos ese binomio al cuadrado. Acuérdense que para desarrollarlo es elevar al cuadrado el primer término. 1 por 1, 1. Luego doble producto del primero por el segundo. 2 por 1, 2. Y 2 por más la tangente al cuadrado de x, pues más 2 veces la tangente al cuadrado de x. Y eleva al cuadrado el segundo término. Es positivo, más por más tangente al cuadrado de x por tangente al cuadrado de x, pues nos va a dar tangente a la cuarta potencia de x. Y la tangente a la octava potencia de x, pues lo conservamos. Ahora, voy a multiplicar esta tangente por cada uno de los valores que están dentro del paréntesis. Y me va a quedar la siguiente expresión. Esta secante al cuadrado de x se queda igual. Fíjese, 1 por la tangente a la octava potencia de x, pues va a ser tangente a la octava potencia de x. Más 2 veces la tangente al cuadrado de x por la tangente a la octava potencia de x, va a ser 2 veces la tangente a la décima potencia de x. ¿Por qué? Porque tengo que sumar
2 más 8 me va a dar 10. Luego, más tangente a la cuarta potencia de x por tangente a la octava potencia de x, pues eso va a ser tangente a la doceava potencia de x. En la multiplicación los exponentes se suban 8, 9, 10, 11 y 12. Ahora, fuera del paréntesis, todavía nos queda la secante al cuadrado de x. La voy a multiplicar también por cada uno de estos términos. Y obtendremos secante cuadrada de x por tangente a la octava de x, pues voy a tener tangente a la octava de x, secante cuadrada de x, más 2 veces la tangente a la décima potencia de x por la secante cuadrada de x, pues 2 veces la tangente a la décima de x, secante cuadrada de x, más la tangente a la doceava potencia de x por la secante al cuadrado de x, tangente a la doceava potencia de x, secante al cuadrado de x con respecto a x. Ahora, fíjese bien, dentro del paréntesis tengo 3 términos. Esos 3 términos, para poderlos integrar, yo necesito integrar cada uno por separado. Entonces voy a hacer esa separación de integrales. Voy a bajarle aquí un poquito el tamaño. Ahí está. Al momento de separarlas me va a quedar integral de la tangente a la octava potencia de x secante al cuadrado de x con respecto a x, más, porque se están sumando esos términos, la integral de 2 veces la tangente a la décima potencia de x secante al cuadrado de x, más la integral de la tangente a la doceava potencia de x secante cuadrada de x de x. Ahora, este 2 que tiene aquí es una constante. La constante la voy a sacar de la integral para integrar solamente la función. Y me quedaría, ese es el único valor que voy a mover por el momento. Y nos va a quedar, este término me queda igual, el 2 que estaba dentro de la integral lo sacamos, me va a quedar 2 veces la integral de la tangente a la décima potencia de x secante cuadrada de x, y este término me queda igual. Ahora fíjese bien, en todas mis integrales la tangente cambia de exponente. Aquí tengo 8, 10 y 2. Entonces, para poder integrar tengo que hacer un cambio de variable. Ese cambio de variable lo voy a hacer haciendo u igual a la tangente de x. Y entonces, si tengo u, tengo que derivar u. Cuando derivamos u, la derivada de la tangente de x, checa ahí su formulario, es la secante cuadrada de x con respecto a x. Y si despejamos de x, la secante al cuadrado de x, está multiplicando, lo vamos a pasar dividiendo. Y vamos a tener que dx es igual a du sobre la secante cuadrada de x. Y ahora sí podemos realizar el cambio de variable. Fíjese bien, para el cambio de variable tengo tangente a la octava potencia de x, pero ¿quién es la tangente? Es u. O sea, la tangente de x es u. Entonces voy a tener u a la octava potencia, según mi primer valor. Por la secante cuadrada de x, esa se queda igual. Y por dx, pero ¿quién es dx? Ah, pues es du sobre la secante cuadrada de x. Aquí lo tiene. Más 2 veces tangente a la décima potencia de x, entonces u elevada a la décima potencia, secante cuadrada de x por dx, pero dx es du sobre la secante cuadrada de x, más la integral de tangente a la doceava potencia de x, tendríamos u a la doceava potencia, secante cuadrada de x se queda igual, dx la sustituyo por du sobre la secante cuadrada de x. Y ahora podemos simplificar. Si usted hace esta operación,
secante cuadrada de x entre secante al cuadrado de x, pues nos va a dar la unidad, quedándonos solamente u a la octava por du. De este lado, secante al cuadrado de x entre secante al cuadrado de x, eso es 1. Y acá también sucede lo mismo. Secante al cuadrado de x entre secante al cuadrado de x, pues nos da la unidad, dejándonos solamente los valores de la integral de u a la octava de u, más 2 veces la integral de u a la décima de u, más la integral de u a la doceava de u. Integramos. Recuerde que le suma la unidad del exponente y sobre esa misma operación voy a dividir. Entonces tengo u a la octava, tendríamos u a la novena sobre 9, más 2 veces, ese lo conservamos, u a la onceava sobre u 11, más u a la treceava potencia sobre 3. Y ahora, pues tengo que regresar mis términos a x. ¿Quién era u? Pues u es la tangente de x. Bueno, pues entonces tendremos lo siguiente. Tengo tangente en lugar de u, es tangente de x. Pero como está elevada a la novena potencia, voy a tener tangente a la novena potencia de x sobre 9. Más 2 veces la tangente a la onceava potencia de x sobre 11, más la tangente a la treceava potencia de x sobre 13, más la constante. Y aquí termina el problema.